Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gusto en saludarles. Pueden confirmarme si me escuchan el día de hoy. ¿Sí se Sí, escucha? buenas Buenas tardes. tardes, ¿sí se Sí Buenas se escucha? escucha, tardes, buenas sí se tardes. escucha. Perfecto. Creo que tengo un problema acá con un audífono. Espero que hoy sí ya esté solucionado. Pues bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gusto en saludarles. Vamos a continuar con el contenido del programa del curso de Derecho Penal. Quiero comentarles que, pues en la clase pasada tuvimos a bien conversar sobre las fuentes del derecho penal como tal, ¿no? Esto se vincula pues directamente con la ley penal que ya habíamos desarrollado en el jueves anterior, porque básicamente para nosotros la ley es la fuente principal de cualquier delito y de cualquier pena, ¿sí? Entonces, pues lógicamente debemos tener una comprensión en cuanto a las fuentes que alimentan o que justifican la creación de esta normativa penal. Pero lógicamente, así como tenemos una, en este caso, pues norma, ¿verdad? Esta norma es creada por seres humanos, ¿sí? Es que eso es algo que nosotros, eh, en este caso, pues no, solo permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Disculpe. Bueno, pues les decía, ¿verdad? En este caso, las normas son creadas por seres humanos. Y por ser creada por seres humanos, nosotros acá tenemos, pues, en este caso, pues, capacidad de poder interpretar la ley de conformidad con sus fines o de conformidad con distintos métodos de interpretación que podamos utilizar para su comprensión y aplicación en un caso práctico, ¿no? Entonces, en esta parte del programa del curso, doctrinariamente se le conoce exégesis o interpretación de la ley penal. La exégesis como tal es una locución de origen latino por medio del cual también se hace referencia al verbo de interpretar, al verbo de comprender, al verbo de desentrañar, ¿sí? Entonces, esa exégesis, pues básicamente es un proceso mental, ¿no? Que tiene como objeto descubrir realmente cuál es esa intención del legislador, según la escuela exegética, o en este caso, pues comprender el sentido de una disposición legal, ¿sí? Pueden existir normas claras, pero también pueden existir normas que requieran una o un ejercicio de interpretación. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver distintos métodos de interpretación de la ley penal y, pues en determinados casos, cuál es eh, la utilidad del mismo. ¿Ok? Solo permítame un segundo, por favor. No tenga pena. Disculpen ahí, pero todavía me encuentro en un espacio. Pues bueno, les decía, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a conocer hoy son los distintos métodos de interpretación de la ley penal. Y básicamente la doctrina nos presenta tres formas básicas de poder comprender cómo podemos llegar a interpretar la ley penal. Lo primero es quién la interpreta, ¿sí? Desde el punto de vista del intérprete. ¿Qué sujeto está realizando la intelección, la comprensión de qué es lo que la norma indica o cuál es el espíritu del legislador? Y básicamente hay tres clases de interpretación. La primera es la interpretación auténtica,
esta es realizada propiamente por el legislador y la observancia de esta interpretación es obligatoria, ¿sí? La interpretación auténtica la realiza el legislador en la propia norma, ¿sí? O puede ser que cree una norma complementaria que ayude a comprender los pasajes de otra norma. Indistintamente de ello, podemos observar un ejemplo de este tipo de interpretación en los artículos 27 y 28 del Código Penal, donde se establecen las agravantes y las atenuantes, ¿sí? Las agravantes y las atenuantes, ¿sí? Para poder, en este caso, comprender el sentido de la disposición, ¿sí? Permítanme un segundo. Perdón, la interrupción. Sí, permíteme otro segundo. Permítame, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros estamos tratando de comprender es la voluntad del legislador, pero el legislador establece una serie de definiciones de determinadas conductas que, en este caso, nos van a servir para poder comprender los propios pasajes de la norma. También ustedes van a encontrar una interpretación auténtica en todas aquellas leyes que, por ejemplo, en sus primeros artículos contienen definiciones de los términos que, en este caso, va a contener la ley. ¿Sí? Entonces, la interpretación auténtica, ¿quién la realiza? El legislador. ¿Cómo la realiza? A través de normas, ¿sí? En los cuales nos define específicamente cuál es, en este caso, la comprensión de los pasajes de la propia norma. Stephanie levantó la mano, adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿qué dijo el artículo 27 y 28 del Código Penal? Disculpe. Sí, exactamente, 27, 28, y si les fallé es el 26 o el 27. La cuestión es las circunstancias agravantes y atenuantes. Ahí es donde se definen distintas conductas o distintas 26 y 27, nos está diciendo acá Jennifer. Muchas gracias. Por un artículo me fallé. Gracias, Entonces, mi amor. son artículos en los cuales nosotros podemos encontrar determinadas definiciones de conductas o los alcances de determinados conceptos, ¿ok? También en determinadas leyes penales especiales o en propios convenios internacionales en materia de derecho penal, vamos nosotros a encontrar una interpretación auténtica, porque contienen ciertas disposiciones o pasajes que definen a las demás. Esa es una interpretación auténtica y su observancia es obligatoria. De hecho, ustedes pues tuvieron a ver, aprender, ¿verdad? En, en la ley del organismo judicial, en las clases de introducción al derecho, que básicamente la ley del organismo judicial establece que el diccionario de la Real Academia Española puede ser utilizado como referencia para interpretar la norma, pero salvo, y hace unas excepciones,
Una de ellas es la interpretación que le da el legislador a la propia ley, ¿sí? Entonces, el legislador, interpretación auténtica. También, en estos casos, tenemos la interpretación doctrinaria. La interpretación doctrinaria como tal la realizan juristas o expertos en materia penal para poder comprender los pasajes de una ley o cómo se aplica esta. Ahora bien, a diferencia de la interpretación realizada por el legislador, que tiene fuerza de ley, esta normativa no es de observancia obligatoria. Esta interpretación que realizan los doctrinarios, los juristas, puede ser utilizada como referencia, mas no así con carácter obligatorio. Lógicamente, no tiene una característica, en este caso, vinculante, sino que únicamente es doctrinaria, crítica, referencial. ¿Sí? Entonces, la segunda interpretación que se puede hacer de la ley penal de conformidad con quien la realiza es la interpretación doctrinaria. La tercera interpretación es la interpretación judicial o usual. La interpretación judicial o usual la realiza el juez al aplicar la ley a un caso concreto, ¿sí? Cuando un juez realiza un auto o una sentencia, que son las dos resoluciones en las cuales debe motivar y razonar la misma, en este caso, pues está realizando una interpretación de la norma, ¿sí? Esa interpretación del juez es susceptible a la interposición de medios de impugnación para una persona que considere que no está interpretado de una manera correcta este pasaje. Sin embargo, tenemos tres sujetos de conformidad con la doctrina jurídico-penal que pueden interpretar la norma. El legislador, a través de una interpretación auténtica, los juristas o doctrinarios a través de una interpretación doctrinaria y el juez, que es la que realiza el momento de emitir resoluciones judiciales y en este caso, pues se le conoce como interpretación judicial o usual. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros avanzamos, puede ser también que podamos establecer la interpretación de la ley penal no solo desde el punto de vista de quién la interpreta, sino de los medios que se utilizan para ello, ¿sí? Y eso es lo que vamos a profundizar ahorita en estos momentos. Porque existe una interpretación gramatical y existe una interpretación lógica o teleológica. En la interpretación gramatical se utiliza el diccionario de la Real Academia Española, pero también los conceptos propios del arte, la ciencia o la tecnología para comprender el alcance de una norma, ¿sí? Por eso es que la interpretación es gramatical, porque se realiza a través de un medio preestablecido para comprender el idioma, para comprender el lenguaje, por el medio del cual vamos a interpretar la ley penal. Y la otra es la interpretación lógica o teleológica, la cual nos ayuda o a desentrañar a través de los medios que nos establecen la finalidad o los valores por los cuales fue creada la norma. Los valores por los cuales fue creada la norma. Por ejemplo, hay determinados instrumentos legales que si ustedes tienen una vocación más de investigación jurídico-penal, van a notar que, por ejemplo, la propia Constitución Política de la República de Guatemala, la finalidad o los valores por los cuales fue creada esta norma se encuentran en el diario de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Ahí los constituyentes discutieron sobre la inclusión de determinadas normas o la supresión de determinadas normas. De igual manera, el legislador discute, ¿sí? Por ejemplo, cuando se presenta una iniciativa de ley al Congreso de la República, existe una exposición de motivos donde los diputados ponentes o las instituciones que tienen iniciativa de ley y que proponen normas hacen constar en el expediente legislativo cuáles eran esas finalidades o valores que pretendían seguir con la emisión de la norma. De igual forma,
Si ustedes entran a la página del Congreso de la República, van a encontrar que también tenemos los diarios de sesiones legislativos, donde se hace constar pues las distintas discusiones que tienen los legisladores al momento de poder crear una norma. En esas dos herramientas, nosotros podemos encontrar una interpretación lógica o teleológica, porque nos ayudan a comprender estos documentos históricos, cuál es la finalidad o por qué se creó la norma. ¿Sí? Un tercer punto por el cual podemos nosotros también comprender la interpretación de la ley penal es a través del resultado que pretendemos alcanzar con base en nuestra propia interpretación. ¿Sí? Entonces, tenemos por el sujeto que lo realiza, por los métodos o medios de interpretación que utilizamos, pero también desde el punto de vista del resultado. Y desde el punto de vista del resultado es donde también tenemos pues algunos elementos que sí ya se relacionan de una manera un poco más clara con los principios que inspiran al derecho penal. Porque tenemos por una parte una interpretación declarativa, en el sentido que únicamente vamos a hacer la interpretación tal cual está establecida en la norma. No vamos a agregar elementos, no vamos a quitar elementos, simplemente le vamos a dar el alcance propio que estableció el legislador en la norma. Es una interpretación declarativa, porque solo estamos declarando lo que establece la propia ley. No estamos realizando ningún ejercicio lógico o mental que nos requiere un esfuerzo para comprender los alcances de la norma más allá de lo que el propio legislador deseó manifestar en este tipo de instrumentos. ¿Sí? Tenemos también una interpretación restrictiva. La interpretación restrictiva hace referencia a que si bien tenemos la norma jurídico-penal frente a nosotros, lo que nosotros vamos a realizar es una interpretación que restringe los alcances de la norma, ¿sí? Vamos a interpretar esa normativa de una manera en la cual limitamos al poder del Estado. Pensamos de manera restrictiva, ¿sí? Como que esa norma solo debe aplicarse en casos graves. Entonces necesitamos realizar una interpretación que restrinja sus alcances. Por ejemplo, y esto también estoy muy seguro que ustedes ya lo estarán viendo en materia constitucional, cuando nosotros interpretamos la Constitución, tenemos distintas normas, ¿no? Algunas normas deben interpretarse, como lo vamos a ver más adelante, de forma extensiva, en el sentido que el texto de la Constitución siempre debe interpretarse de manera en la cual proteja más derechos. En caso de duda, se interpreta siempre o se debe utilizar siempre la interpretación que permita expandir los derechos. En sentido contrario, una interpretación restrictiva, cuando hay dos o más interpretaciones del propio precepto legal, lo que procede es realizar una interpretación restrictiva cuando la norma limita derechos, ¿sí? Cuando la norma limita derechos, ¿ok? Entonces, en ese caso, debemos nosotros comprender, ¿sí? Que por un lado tenemos una interpretación restrictiva que cuando existe un conflicto entre normas o interpretaciones de la norma, debemos siempre, en este caso, pues defender, ¿verdad? La interpretación que restrinja más al poder punitivo del Estado, ¿sí? Que restrinja más al poder punitivo del Estado, ¿ok? Por otra parte, tenemos, en sentido contrario, lógicamente, la interpretación extensiva. La interpretación extensiva de la norma nos indica, en este caso, ¿verdad?, que nosotros vamos a realizar
cuando existe un conflicto de interpretaciones, la norma que más favorezca, ¿sí?, los derechos de la persona. Entonces, esas palabras se van a interpretar a manera que se le dé un mayor alcance a la protección de los derechos, ¿sí? De los derechos en materia penal, en este caso es lo que más favorezca al reo, ¿verdad? Ustedes lo saben muy bien. Entonces, en este caso, tenemos que la interpretación no se va a restringir de la norma, sino que se va a ampliar, ¿sí? Se va a ampliar esa interpretación, ¿sí? Para que nosotros lo tengamos ahí claro, ¿no? Para que lo tengamos ahí pendiente, ¿sí? Interpretamos de manera extensiva, no de manera restrictiva, sino que siempre que haya un conflicto de interpretaciones, vamos a interpretar, en este caso, lo que más favorezca a los derechos del reo, ¿no? Lo que más favorezca a los derechos del reo, ¿sí? Por último, tenemos una interpretación progresiva. Y esto también pues, es una manera en la cual se interpreta la norma a través de adecuar su contenido a las distintas necesidades y la evolución de las culturas. Por ejemplo, vamos a toparnos cuando ya estemos analizando el Código Penal determinadas expresiones que al día de hoy no son utilizados culturalmente, pero que debe interpretarse respecto a la evolución y las necesidades de la cultura. Les pongo un caso muy particular y que ejemplifica lo que les estoy comentando. El artículo 174 del Código Penal establece el tipo penal de violación como el primer delito contenido en el catálogo de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas, ¿sí? Y el delito de violación hace referencia a que comete este delito la persona que, en, en resumen, ¿verdad?, tenga un acceso, 173 es, miren, hoy ando con un artículo de más en mi programación. 173, gracias Stephanie. El artículo 173 regula el tipo penal de violación. El tipo penal de violación, en estos casos, no se establece, ¿verdad?, que comete el tipo penal la persona que con violencia, sin el consentimiento del sujeto pasivo o de la víctima, tenga un acceso carnal hacia la otra persona vía anal, vaginal o bucal, ¿sí? Esa palabra acceso carnal, pues no es algo que en nuestro medio utilicemos día a día, pero hace referencia a una penetración, ¿sí? El acceso carnal, cuando fue creado este tipo penal, se pensó con ese alcance, con el alcance de la penetración. Entonces, interpretamos esa norma del tipo penal de violación de conformidad con el entendimiento y la evolución cultural de ese término a nuestros días. A nuestros días, una penetración es un acceso carnal. Entonces, ciertos pasajes del Código Penal requieren una interpretación progresiva, no como se interpretaba en 1973 o en este caso el tipo penal de violación cuando fue reformado, sino el avance sobre, en este caso, pues determinadas eh, prácticas culturales y comprensión cultural de ese tipo de conceptos. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento con el tema de la interpretación de la ley penal? Licenciado, buenas tardes. Adelante. En el caso de los abogados, ¿en cuál interpretación entra? Vamos a ver, lo que sucede es de que si lo pensamos, Giovanni, como desde el sujeto que realiza la interpretación, los abogados podemos tomar distintos roles. Un abogado puede ser el legislador, un abogado puede ser un doctrinario o un jurista que se dedica al estudio del derecho penal,
o un abogado puede ser un juez. Entonces, el término abogado es equívoco en el sentido que podemos adquirir determinados roles, ¿verdad? Podemos adquirir determinados roles. Entonces, lo que yo le diría acá, mi estimado Giovanni, es que, por ejemplo, si estamos en el papel de abogado defensor, ¿verdad? O de fiscal, pues lógicamente vamos a realizar una interpretación doctrinaria, pero puede ser también que nos sea útil una interpretación auténtica del legislador, o puede ser que nos sea útil una interpretación judicial que se estableció en determinada jurisprudencia. Por eso, como tal, no tiene una clasificación en esta exposición que yo les estoy realizando, toda vez que el abogado tiene que tener esa capacidad de poder utilizar distintas formas de interpretación según el intérprete, el medio de interpretación o el punto de vista del resultado. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, licenciado. Ahora, en cuanto a los agravantes y atenuantes que dice el artículo 26 y 27, ¿usted nos podría explicar de qué trata cada uno de estos términos? Bueno, mire, esto lo vamos a ver ya cuando nosotros también estemos estudiando lo que es la teoría general del delito. Pero, y la verdad es que la teoría general del delito tiene su introducción y tiene la presentación de cada uno de los elementos. Pero para que hoy no se quede usted con la duda, básicamente, en estos casos, los agravantes y atenuantes son elementos modificadores de la responsabilidad penal. Y determinados casos, en determinados casos, pueden llegar a ser utilizados por el juzgador para establecer eh, dentro del mínimo y el máximo de la pena que establecen los delitos, cuál va a ser la gradación o dónde vamos a colocar la pena. Un agravante es después de que yo determiné en el análisis de la teoría del delito que tengo todos los elementos sustanciales del delito, que es la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, y no existe ninguna condición objetiva de punibilidad previa a castigar. Por eso le digo, va a haber una clase de teoría del delito. Después de ello, al analizar el caso, yo puedo determinar si hay una agravante. Por ejemplo, el delito se cometió en nocturnidad, se hizo aprovechando un despoblado, se hizo aprovechando una inferioridad psíquica de la víctima. Eso lo que me hace es que al juez, al momento de juzgar el delito, le puede agregar más años a la pena dentro del mínimo y el máximo. A diferencia del atenuante, puede ser que exista un arrepentimiento eficaz. Puede ser que en ese momento trató de mitigar los daños realizados. Entonces, eso va a hacer que se aplique una pena menor, siempre dentro del mínimo y el máximo. Los agravantes y los atenuantes nos sirven para eso, para poder cuantificar la responsabilidad penal de las personas dentro del mínimo y dentro del máximo, después de la comprobación efectiva que concurren todos los elementos del delito. ¿Ok? Pero ese es un tema que le aseguro que nos vamos a dedicar bastante rato para él. ¿Ok? Stephanie levantó la mano. Adelante, por favor. Licenciado, disculpe, ¿podría volver a explicar lo que es interpretación gramatical? Mire, la interpretación gramatical es aquella que nosotros realizamos con, valga la redundancia, el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Toda vez que de conformidad con la ley del organismo judicial, pues el idioma oficial de la ley es el español, y en estos casos, la misma ley del organismo judicial nos establece que es el diccionario de la Real Academia Española el medio que vamos a utilizar para interpretar la ley, pero también es cierto que determinados conceptos del arte, la ciencia o la tecnología tienen su propia comprensión, ¿verdad? Tienen su propia comprensión, ¿sí? Entonces la interpretación gramatical es cuando se realiza con esas definiciones preestablecidas en el diccionario de la Real Academia Española o con las definiciones previamente establecidas por el arte, la ciencia o en este caso, tecnología, sobre determinados conceptos y que puede ser que no necesariamente estén en
en el diccionario. Puede ser de que en la práctica técnica así se le denomina. ¿Ok? Esa es la interpretación gramatical. Utilizamos estos mecanismos para interpretar las palabras, la gramática de ese tipo de cuestión. ¿Ok? Gracias, licenciado. Cintia levantó la mano. Adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo le quería pedir si podría volver a explicar otra vez la interpretación restrictiva, por favor. Vamos a ver. Básicamente tenemos que comprender la interpretación restrictiva con la interpretación extensiva como dos caras de una misma moneda. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos referencia a una interpretación restrictiva, es porque la misma norma puede ser interpretada de distintas maneras, pero siempre vamos nosotros a interpretar o vamos a profundizar, ¿verdad?, sobre la interpretación que sea más restrictiva al poder, o sea, que restrinja ese ejercicio del poder punitivo del Estado, ¿sí? Siempre vamos a hacer la interpretación que limite más al poder punitivo del Estado de la norma, ¿ok? A diferencia, Cintia, de la extensiva. En la extensiva, si yo tengo dos o más clases de interpretaciones, ¿qué hago? Me voy por la más favorable, porque estoy extendiendo la protección de los derechos de la persona, ¿sí? Pero acá en la restrictiva es para limitar, ¿ok? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, una vez resueltas pues esas dudas que nos pudieron haber quedado en esa primera parte de la clase, procedo a el siguiente tema. Porque dentro de la ley penal, pues comprendemos qué es, comprendemos las especies de la ley penal, cuáles son las leyes penales, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿verdad? También debemos saber cómo las vamos a interpretar. Y por eso estamos estudiando los métodos de interpretación de la ley. Pero fíjense ustedes que puede pasar algo en la práctica, que es lo que vamos a ver ahorita. Puede pasar algo en la práctica, ¿sí? Es un concurso de leyes penales. ¿Qué es un concurso de leyes penales? Básicamente, esta figura, y les traigo acá una definición en la diapositiva, es cuando o sucede cuando se nos presenta un conflicto aparente entre normas, ¿no? Cuando una misma conducta delictiva puede ser aparentemente, por eso es que está la definición aparente, porque créanme que sí hay una solución. Si no, no pudiéramos aplicar en este caso, que las leyes penales cuando hay un concurso. No. Es un conflicto aparente de normas, ¿sí? Este conflicto aparente de normas sucede cuando una misma conducta delictiva cae o está comprendida por dos o más preceptos legales que la regulan. Por dos o más preceptos legales que la regulan. Pero un precepto excluye a los otros en su aplicación al caso concreto. ¿Sí? En su aplicación al caso concreto. Entonces, básicamente tenemos un caso penal, vamos a suponer que es este, ¿no? Y hay dos normas, ¿sí? Dos normas que regulan aparentemente el mismo supuesto de hecho, ¿sí? El mismo supuesto de hecho. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues la propia doctrina nos ha indicado que lo que primero debemos hacer es identificar en qué caso nos encontramos, ¿sí? Porque puede presentarse un concurso de leyes penales cuando, por ejemplo, esa misma acción está regulada aparentemente por dos o más preceptos legales, ¿sí? Misma acción regulada por dos o más preceptos legales, ¿ok? Pero también puede suceder que uno de los preceptos excluya la aplicación de otro precepto normativo, ¿no? En este segundo
caso la tenemos más fácil, porque la propia ley nos establece que debemos aplicar la norma X sobre la norma Y. Ahí no tenemos ningún problema, porque uno de los preceptos excluye la aplicación de otros. Nos está diciendo, ok, puede ser aparentemente que la conducta que yo estoy analizando como delictiva coincida o esté absorbida por dos preceptos, pero que la misma ley me indique después que esa ley excluye a la aplicación de los demás. Y lo vamos a ver ahorita con unos ejemplos, ¿sí? Pero eso es lo más sencillo. La propia ley me dice, yo soy la que debe ser aplicada. En caso de que aparentemente existan un conflicto de aplicación de normas. Pero puede ser que realmente nos encontremos en el caso A, donde hay una misma acción bajo la esfera o influencia de dos o más preceptos legales, ¿sí? De dos o más preceptos legales. Entonces, en ese caso, es donde nosotros tenemos que aplicar principios para poder solucionar ese conflicto. Y les pongo así un caso concreto. Un hombre, esposo, mata a una mujer que era su esposa. El esposo mata a su esposa. El esposo mata a su esposa. ¿Sí? Ahí hay un conflicto de normas, aparente. Porque el artículo 131 del Código Penal regula el parricidio. Y dentro de los sujetos que pueden realizar el parricidio es cuando un cónyuge mata a otro. Entonces unas personas podrán decir, aplico el tipo penal de parricidio. Artículo 131 del Código Penal. Espero no haberme equivocado por un artículo nuevamente. El parricidio. Pero puede ser también, ¿sí? Puede ser también, en este caso, que si nosotros profundizamos en las leyes penales especiales, nos encontramos con el artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que Licenciado, regula... disculpe, ¿Qué pasó? perdone la interrupción y mi ignorancia, pero ¿qué es el parricidio? El parricidio es el tipo penal que está contenido en el artículo 131 del Código Penal. El artículo 131 del Código Penal regula que comete parricidio aquel que, conociendo el vínculo, matare a su cónyuge, ascendiente o descendiente. Es la manera en la cual una persona le quita la vida a otra, pero es su ascendiente, su descendiente o su cónyuge, ¿sí? Y por eso les hice referencia al artículo 131, porque ustedes tienen, esperaría yo, su código penal a la mano para poder comprender la figura del parricidio, que está en el Código Penal. Entonces, tenemos este caso que les estoy planteando yo sobre una persona, el esposo, le quita la vida a su cónyuge mujer. El Código Penal establece ya un tipo penal, que es el parricidio, para ese tipo de supuestos. Ahora bien, hay una ley contra el femicidio, específicamente el artículo 6 de esta ley, que me establece que comete femicidio el hombre que le quite la vida a una mujer, y dentro de los supuestos es mantener una relación matrimonial. Cuando el hombre esposo le quita la vida a la mujer. ¿Qué hacemos ahí? ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí? Hay dos normas que aparentemente regulan el mismo caso. No le puedo aplicar las dos. No le puedo aplicar las dos. ¿Sí? ¿Por qué?
pues una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo hecho. Entonces tengo yo que determinar si encuadra o no en alguno de los principios siguientes que vamos a estudiar. Quédense con ese caso del esposo que mata a la esposa para saber cómo podemos resolver esto. Denme un segundo otra vez, por favor. Ya no, ya, se colgó la llamada. Bueno, entonces quedémonos con ese caso por un lado. Tenemos otro caso. Fíjense ustedes que ¿cómo les puedo decir? Una persona con violencia sin el consentimiento de la otra persona le realiza tocamientos eróticos o tocamientos de carácter sexual a la otra. ¿Sí? Y una vez le realiza los tocamientos de carácter sexual, procede con sus manos a introducirle 2 dedos en la boca, sin consentimiento de la víctima. ¿Sí? Entonces, tenemos violencia, tenemos un acto erótico y tenemos una penetración con dedos en la boca de la otra persona. ¿Sí? Y nos encontramos que el artículo 173 del Código Penal regula que la persona que con violencia acceda carnalmente vía anal, oral o vaginal sin el consentimiento de la otra persona comete el tipo penal de violación. La penetración o el acceso carnal no está sujeta a que sea con un miembro reproductor masculino, sino que puede ser cualquier parte del cuerpo. En este caso, los dedos también cuentan como una penetración. Pero en el caso que yo les estoy comentando, existieron tocamientos sexuales. Y el artículo 173 bis regula la agresión sexual. El que realice actos eróticos sin el consentimiento de la otra persona comete el tipo penal de agresión sexual. Entonces, ¿por qué tipo penal nos vamos a ir? Porque aparentemente el caso que les estoy comentando abarca 2 conductas penales, pero hay formas de resolver este conflicto también. ¿Sí? El primer criterio de solución es a través del principio de consunción, absorción o exclusividad. ¿A qué hace referencia esto? Que yo voy a aplicar penalmente el precepto que tiene mayor amplitud y que contiene al de menor alcance, por lo que su consecuencia jurídica debe prevalecer. ¿Sí? Entonces, tengo yo acá un delito 1, aparentemente, que le aplica el análisis de caso, pero tengo acá un delito 2, que este delito 2 absorbe las conductas del delito 1, hace una consunción. Básicamente, imagínense ustedes un Pac-Man, ¿sí? Y el delito 1, que tiene menor amplitud para poder juzgar el hecho, es absorbido por el delito 2. Entonces, en este caso, tenemos la aplicación de un principio de consunción. El precepto de mayor amplitud absorbe o comprende el precepto de menor amplitud, el de menor amplitud. Pero también tenemos otra herramienta para resolver esta clase de concursos, y es el principio de especialidad, el cual me regula que si un mismo hecho, una misma materia, es regulada por 2 clases de leyes penales, una general y otra especial, debe aplicarse la especial sobre la general, ¿sí? Porque la especial, valga la redundancia, está creada para esos casos en específico, ¿sí? Está creada para esos casos en específico. Entonces, la especial
debe ser aplicada siempre en vez de la ley general. ¿Sí? Ahora bien, con el caso del parricidio y del femicidio, ojo ahí, ¿cuál de estos dos criterios es aplicable para yo poder saber qué norma tengo que aplicar para resolver un caso en concreto? ¿Qué norma debo usar? Principio de especialidad. Exactamente. Muy bien, Pablo. Principio de especialidad. La ley contra el femicidio está creada para esos casos de violencia. Entonces es la ley especial y el parricidio es una norma que está contenida en la ley penal general. Entonces aplico la norma especial sobre la norma general. ¿Qué hacemos ahora con el segundo caso? Tenemos elementos en el mismo caso de una agresión sexual, pero existió un acceso carnal vía oral. ¿Aplicamos el tipo penal de agresión sexual 173 bis del Código Penal o el 173, violación? ¿Cuál de los dos preceptos abarca más los hechos del caso? El 131 del Código Penal. No, el 131 no, porque ahí ya dejamos el parricidio. Ahorita estamos hablando de la Violación. agresión y violación. Exactamente, Helen y Giovanni. El de violación. Porque en el hecho descrito tenemos actos eróticos que concluyen con una penetración. ¿Sí? Entonces, no tiene sentido que yo juzgue por un lado los actos eróticos con una agresión y luego el acceso bucal. No tiene sentido, ¿sí? Usamos el precepto legal con mayor amplitud. ¿Ok? ¿Tenemos claro eso? Sí. Sí, licenciado. Perfecto. ¿Tenemos entonces alguna duda de cómo vamos a ir resolviendo estos conflictos? Por el momento no. Perfecto. No. Bueno, entonces, si tenemos alguna duda, me van comentando, ¿sí? Pero por lo pronto, entonces, hoy concluiríamos con la cátedra y nos veríamos en la próxima clase. ¿Oyeron? Entonces, espero que todas y todos ustedes tengan una muy buena tarde, ¿sí? Nos vemos, espero yo, la próxima semana. Saludos. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes.